Historia detrás del relato de un náufrago, según Gabriel García Márquez, que narra la odisea del marinero Luis Alejandro Velasco, vuelve a ser noticia por un podcast elaborado por la Fundación Gabo, en donde se habla lo que contó Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para contarla, sobre cómo escribió en 1955 el legendario reportaje en el diario El Espectador. Y es que el 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar, y otras obras de caridad en el sur del Caribe. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Su nombre era Luis Alejandro Velasco. Un muchacho de 20 años, proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. García Márquez, quien era el reportero de planta para esa época en el diario El Espectador, tuvo la oportunidad de entrevistar al marinero, quien después de haber sido condecorado, mostrado en televisión y escuchado en radio y haber hecho una pequeña fortuna con su historia, se presentó en el periódico preguntando cuánto le pagarían por su historia. En 20 sesiones de 6 horas diarias, Gabo y el marinero lograron reconstruir la historia de los 10 días en el mar. Pero para el Nobel de Literatura, la sorpresa más grande se la llevó el 4.º día, cuando le preguntó por la tormenta que había ocasionado el desastre. Nunca hubo tormenta, porque aquel había sido uno más de los febreros mansos del Caribe. La nave había dado un bandazo por el viento en la mar gruesa, la carga mal estibada, encubierta, y los 8 marineros cayeron al mar. Esa era una noticia que revelaba 3 faltas enormes. Estaba prohibido transportar carga en un destructor. La segunda fue a causa del sobrepeso que la nave no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos. Y tercero, era carga de contrabando. Estaba claro que el relato, como el destructor, llevaba también mal amarrada una carga política y moral que no se había previsto. La historia dividida en episodios se publicó en 14 días consecutivos. El propio gobierno celebró al principio la consagración de su héroe. Luego, cuando se publicó la verdad, habría sido una trastada política impedir que se continuara la serie. La circulación del periódico estaba casi doblada y había frente al edificio una rebatiña de lectores que compraban los números atrasados para conservar la colección completa. La dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, de acuerdo con una tradición muy propia de los gobiernos colombianos, se conformó con remendar la verdad con la retórica. Desmintió en un comunicado solemne que el destructor llevara mercancía de contrabando. Después de comprobar con fotografías de los propios marineros que sí se traía mercancía de contrabando, la dictadura acusó el golpe con una serie de represalias que culminaron meses después con la clausura del periódico. A pesar de las presiones, amenazas y las más seductoras tentativas de soborno, Luis Alejandro Velasco no desmintió una línea del relato. Tuvo que abandonar la marina, que era el único trabajo que sabía hacer, y se desbarrancó en el olvido de la vida común. Antes de 2 años cayó la dictadura y Colombia quedó a merced de otros regímenes mejor vestidos, pero no mucho más justos.
mientras que Gabo iniciaba en París ese exilio errante y un poco nostálgico que tanto se parece también a una balsa a la deriva. Fuentes: Hugo, Diario del Espectador, El Magazine Cultural.